Saludo desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA en Washington, D.C. y buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, Gobernanza Digital Abierta y Transparente, Participación Digital Ciudadana e-Participation o e-Participación. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva y seré el moderador de esta sesión. Y habiendo dicho eso, quisiera dar la palabra entonces a Tomás González, al director ejecutivo de la Fundación Tribu, que de hecho, como se dan cuenta, tenemos a Naciones Unidas como multilateral, al caso específicamente de Argentina desde gobierno y este caso de Chile específicamente viniendo desde otro de los actores que participa de los procesos de participación ciudadana, no necesariamente con la participación, sino también haciendo participación ciudadana o siendo parte de esos procesos multiactor de participación ciudadana. Y para eso tenemos a Tomás González. Bienvenido, Tomás, y muchas gracias. Adelante. Hola Mike, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar participando y estoy fascinado con las dos presentaciones que me han antecedido de Jonas y Carolina. Me parece que estamos muy alineados y que hay mucho potencial para seguir trabajando. Confírmenme por favor que se está viendo la pantalla. Bien. Entonces, yo soy Tomás González Olavarría, director ejecutivo de la Fundación Tribu. Y como bien señalabas tú, Mike, el día de hoy yo voy a compartir algunas reflexiones y aprendizajes a partir de lo que ha sido la iniciativa Las y los 400, Chile Delibera. Esta es una iniciativa de democracia deliberativa que impulsó la Fundación Tribu y en conjunto con el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, la Universidad de Chile, así como también el Senado de la República de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades, junto con una serie de otras instituciones que también apoyaron y posibilitaron el desarrollo de esta, como la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Konrad Adenauer y, bueno, varios otros aliados. Entonces, mi presentación va a tener tres ámbitos. Número uno, ¿cuál es el contexto y la historia de esta iniciativa? Número dos, ¿cuál es la metodología con la que se trabajó? Y número tres, vamos a hacer doble clic sobre las tecnologías que aquí se utilizaron para potenciar la democracia. Entonces, como contexto, número uno, Chile es el país más débil dentro de la OCDE en participación cívica. Esto medido no solo por la participación electoral, sino también por las posibilidades que tienen las personas de participar en la construcción de regulaciones y proyectos de ley. Número dos, este contexto, sumado a las desigualdades del país y otros fenómenos, nos da una fuerte distancia de la ciudadanía con las instituciones, ¿no? Desde octubre de 2019 el país vive lo que se ha llamado un estallido social, estamos a puertas de un proceso constituyente y sigue habiendo una serie de manifestaciones sociales activas y la evaluación de los partidos políticos, el Congreso, etcétera, sigue siendo muy baja, como lo ha venido haciendo desde los últimos años, pero ahora con una ciudadanía que muestra claramente un deseo de participación, de información, y de incidencia mucho más activo. Número tres, tenemos un fenómeno global, ¿no es cierto? La aceleración de la transformación tecnológica. La forma como hoy nos informamos no tiene nada que ver con cómo lo hacíamos hace 250 años atrás cuando surgen las democracias modernas, ¿no? Esto que tiene muchas potencialidades positivas, también tiene desafíos aparejados. Uno de estos desafíos es que hoy en día cada persona, todos nos podemos informar desde las fuentes que queramos. Y quizás incluso sin que nos demos cuenta, los algoritmos detrás de las aplicaciones nos preseleccionan a partir de lo que ya saben que nos gusta y entonces las burbujas de información se van acrecentando y, por ejemplo, aquí estas son unas mediciones del New York Times, la polarización social se va marcando. Perdemos un piso común de información, entonces nos distanciamos y se nos hace más difícil entendernos. Junto con esto también, en el contexto de medios sociales de comunicación, son precisamente las opiniones más fuertes, más polarizadas, las que tienen mayor alcance en redes sociales, y esto se ve reflejado a nivel de la ciudadanía en el fenómeno de polarización social creciente en distintos países. Esta es una foto de febrero 2020 en Chile, previo a lo que iba a ser en ese momento el plebiscito por el proceso constituyente que luego se tuvo que correr por los efectos de la pandemia. Último punto de contexto. Esta crisis de la política que vivimos
en mi opinión, no es una crisis circunstancial, sino que es una crisis estructural. Y con este cambio de las tecnologías de la información, también se ve acentuado un fenómeno que se ha llamado la telepolítica, ¿no? Donde hay algunas autoridades públicas que se ven incentivadas por las dinámicas electorales a tener una performance más bien farandulesca o llamativa, y los contenidos pierden relevancia en la agenda pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un momento en la historia en la cual la complejidad del siglo que vivimos, las transformaciones tecnológicas y sociales, han desbordado la estructura del sistema democrático que conocemos. Y entonces tenemos la pregunta por el futuro de la democracia como un desafío de diseño. Y ahí comparto con lo que decía Carolina. En ese contexto surge la Fundación Tribu como un laboratorio para la democracia, y surge también el proyecto de las y los 400. La Fundación Tribu, muy a grandes rasgos, trabaja en 3 áreas. Una de gobierno abierto municipal. Hemos trabajado muy de la mano con el equipo de CEPAL aquí en Chile. Diseñamos y co-creamos el primer proceso de un plan de acción a nivel local en Chile. Hemos seguido trabajando en eso. Y tenemos 2 áreas de innovación e investigación para complementar las instituciones que hoy existen a través de proyectos como las y los 400, y para explorar nuevos modelos para el funcionamiento de la democracia. Entonces, Tribu nace con un evento sobre nuevos modelos. Esto es enero de 2018, recientemente. En esta actividad congregamos a 5 personas desde las ciencias sociales y desde las tecnologías que tienen nuevas ideas sobre el futuro de la democracia y con quienes veníamos teniendo diálogos desde antes. Junto con poner y empezar a articular un trabajo por nuevos modelos para la democracia, también aparecieron posibilidades de proyectos piloto. Una de ellas fue a partir de la colaboración con el profesor James Fishkin, fundador y director del Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford, ¿no? La metodología del Centro para la Democracia Deliberativa de Stanford ha sido utilizada más de 100 veces en los últimos 30 años alrededor de todo el mundo para abordar procesos de reformas políticas sociales, económicas, incluso a nivel constitucional. Desde esta colaboración estuvimos por 2 años trabajando para poner en funcionamiento el proyecto de las y los 400. No queríamos hacerlo sin tener un compromiso político institucional importante, que nos diese cierto nivel de confianza de que los resultados de este proceso iban a lograr tener incidencia en las decisiones del país. Y es así que en enero de 2020, 2 años después, de la mano de quien entonces era el presidente del Senado y los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, con una nueva visita al profesor James Fishkin, anunciamos que este proceso se iba a hacer y que estaba comprometido el Senado y también la Asociación de Municipalidades. Denme unos breves segundos para compartirles palabras de ese momento y hacer esto más real. A los alcaldes del mes de diciembre con más fuerza, con más prevalencia planteada por los 2,5 millones de chilenos que participaron. Por lo tanto, aquí hay un método validado en todo el mundo. Una carta de navegación que nos entrega. Entonces, ahí en ese momento el senador Quintana planteaba, ¿no?, que se había hecho una consulta de las municipalidades y con esto se tomaba la posta, pero en una iniciativa que tenía la peculiaridad de reunir a la sociedad civil, la academia, las municipalidades y el poder legislativo, manteniendo y respetando mucho la independencia del proceso. Luego, la pandemia nos llevó a rediseñar el proceso, y ya les voy a compartir algunas reflexiones propias de aquello. Cambió la presidencia del Senado, sin embargo, se mantuvo el compromiso y se mantiene. El viernes de esta semana vamos a presentar los resultados con la nueva presidenta del Senado, el rector y el prorector de la Universidad de Chile. Entonces, después de todo un rediseño, ya dimos el punto de partida último, ¿no es cierto?, oficial, el 9 de diciembre de 2020. Entonces, ¿de qué trató esta iniciativa? ¿Cuál es la metodología detrás de las y los 400? No les puedo compartir los resultados, pero sí les puedo decir que uno de los hallazgos muy importantes y que es una muy buena noticia para la democracia de Chile, y yo creo que para la democracia de América Latina y el mundo, es que las personas, con toda la diversidad que existe, tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo, de tener discusiones políticas y llegar a acuerdos muy sensatos. En Chile está muy sobre la mesa la discusión respecto a los acuerdos por sobre los 2/3, porque ese es el requerimiento
de mayoría que se ha establecido para las reformas constitucionales que se van a abordar, y una gran parte de los acuerdos que salen de este proceso deliberativo están por sobre los 2/3. Eso es muy interesante. También este proceso nos muestra que la deliberación pública, con información balanceada y diálogo, ¿no?, es en sí mismo un proceso de educación cívica. Nosotros aquí pudimos medir cómo aumentaba el conocimiento de la ciudadanía en lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones, de salud, y así también con otras cosas de la democracia. Bueno, 3 diferenciales de esta metodología. Primero, ¿quién participó? Utilizamos un proceso de selección aleatoria. Esto tiene 3 ventajas que pudimos evidenciar. Número 1, nos permite conformar un grupo que es representativo del país. Por tanto, los resultados que obtenemos no solo son la opinión de estas personas, sino que las podemos leer con responsabilidad como la opinión de la ciudadanía, la opinión de Chile. Lo segundo, a través de la selección aleatoria logramos hacernos cargo de este desafío de burbujas de pensamiento y polarización que se ha ido dando. En tanto, en general, en los encuentros autoconvocados, que también son muy importantes y son complementarios a esto, lo que pasa es que llegan las personas con las opiniones más fuertes, quien está más a favor y quien está más en contra. Y esto ya hace difícil el proceso de entendimiento social. Es por esta razón que a través de la selección aleatoria, estas personas están presentes, desde luego, y también están presentes otras personas que no tienen opiniones tan fuertes o que ni siquiera se habían detenido a pensar respecto a aquello que vamos a abordar. Y eso permite una dinámica deliberativa muy distinta. Y por último, fundamental para la crisis que vive la democracia en este momento, la selección aleatoria, en particular como nosotros le hicimos, les voy a contar ahora, transmite un mensaje muy fuerte a la ciudadanía, de que la democracia se abre a involucrar a personas que nunca antes habían tenido un vínculo con las instituciones. Nosotros enviamos miles de cartas alrededor de todo el país. Un proceso hermoso. ¿De qué se abordó? Y esta es otra diferencial de la metodología. Como se mostraba en el video que yo les compartí, en el contexto del estallido social que se dio a partir de octubre de 2019, las municipalidades que venían con una sintonía ciudadana mucho más despierta, digamos, ponen en funcionamiento rápidamente una consulta que se desplegó a lo largo de todo el territorio, en la cual participaron 2,5 millones de personas y que dio como prioridades para transformaciones sociales, pensiones y salud. Este proceso conecta con aquella consulta y se hace cargo de un desafío, que es que, ok, pensiones y salud, esa es la priorización. Y este suele ser un desafío de muchos procesos de participación y diálogo ciudadano. Pero ¿cómo involucramos a la ciudadanía en la fase de la solución, en la revisión de alternativas de solución y en la deliberación en torno a ella? Porque pensiones y salud es muy genérico, la pregunta es ¿qué hacer en torno a pensiones y salud, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una revisión de todo lo que se había propuesto en los últimos 10 años por distintos centros de pensamiento, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley en esta materia. A partir de 5 criterios, seleccionamos una lista corta de propuestas que reflejaban la diversidad de diagnósticos que hay en el país sobre qué se debería hacer. Y entonces, al reunir estas propuestas concretas sobre pensiones y salud, nos permitía también que la participación ciudadana entonces llegase hasta un nivel más avanzado en la toma de decisiones y que la incidencia fuese más fácil y más clara. Todas estas propuestas que se pusieron sobre la mesa para la deliberación de la ciudadanía fueron acompañadas con un material informativo que presentó de forma balanceada los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas desde las distintas visiones políticas. La neutralidad de este ejercicio de cara a las posiciones políticas es y va a seguir siendo siempre un elemento fundamental para el buen desarrollo, ¿no? Porque lo que queremos es fortalecer la democracia y no generar sesgos. Tercer diferencial, ¿cómo se da este proceso? Bueno, aquí hay una gráfica que yo voy a explicar brevemente para no extenderme de más, pero que resume todo. Se define pensiones y salud como la agenda y las políticas claras. Se conforma este grupo representativo de toda la diversidad del país y se levanta una línea base. Luego a las personas se les entrega información balanceada y se dan las instancias de deliberación, instancias que van alternando grupos pequeños y grupos plenarios, donde también participan en algunas instancias paneles de expertos transversales para responder preguntas, pero es la ciudadanía la que hace el proceso. Y al finalizar de esto se capturan los resultados de la deliberación y ahí se entrega el insumo para la formulación de políticas públicas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tecnologías y la e-participación que nos invita a este webinar a revisar? Si bien hay varias cosas, quiero destacar 3 elementos. Primero, la foto que ven aquí
es una parte de lo que los griegos llamaban un cleroterión, una herramienta que entonces en la antigua Atenas se utilizó para que no hubiera dudas de que el proceso de sorteo para la conformación de grupos de representantes fuese manipulado. Recordemos que en la antigua Atenas, ¿no es cierto?, ellos tenían la bulé, el Consejo de los 500, que era el equivalente a lo que nosotros llamamos hoy como parlamento, que era seleccionado aleatoriamente. Y ese proceso era complementario a otros cargos que eran elegidos por votaciones y complementario a las asambleas que votaban directamente, ¿no? Nosotros usamos una tecnología propia de nuestra época para los problemas propios de nuestra época. De la mano del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Seguridad Computacional de la Universidad de Chile, utilizamos lo que se llama un faro de aleatoriedad, que es una herramienta que nos permite tener una semilla de aleatoriedad imprevisible. Nadie podía adelantarse al resultado que se iba a obtener en este sorteo, y además es verificable. Entonces, esto nos da una posibilidad de auditoría completamente transparente para cualquier persona o institución sobre el proceso. Además, se desplegó un mapa interactivo donde las personas podían ver hasta el nivel de la manzana, si es que en aquella manzana donde viven, donde está su casa o departamento, había o no había y cuántas viviendas seleccionadas. Estas miles de viviendas recibieron cartas. A partir de estas cartas, luego se hizo el proceso de conformación del grupo de personas que representaron al país en el proceso. Y aquí pueden ver que la coherencia entre la distribución de viviendas que nosotros sorteamos y la distribución de viviendas en el país es prácticamente perfecta, ¿no? Segunda tecnología, la plataforma propiamente tal de deliberaciones. Esto en un primer instancia iba a ser presencial. Íbamos a reunir en el edificio del Congreso a alrededor de 400 personas de todo el país. En el desafío de la pandemia lo hicimos con esta herramienta especialmente desarrollada para estos fines por el Centro de la Democracia, por el equipo de Stanford, ¿no? Aquí pueden ver que hay varias funcionalidades, ¿no? Además de tener las características propias del Zoom, aquí las fotos no están por privacidad, ¿no? Pero la gente se puede ver. Hay... esto funciona en Android y en el computador, hay cuidados para el tiempo, están los argumentos a favor y en contra siempre presentes, hay una medida de seguridad si es que alguien tuviera un comportamiento violento o algo así, mucha cosa. Solo para terminar y ir un poco más allá de lo que permite el PPT, les quiero mostrar. Número 1, aquí está el mapa interactivo, las personas esto podían ver y podían bajar así hasta el nivel, ¿no es cierto?, ir en su ciudad, y así me voy a adelantar por este lado, llegar hasta el nivel de las cuadras. Y esto era muy importante, para hacerlo cercano. Uno de los desafíos de la participación ciudadana y uno de los desafíos de la tecnología, además, es la cercanía con la ciudadanía a nivel general. Entonces aquí podemos ver que esta manzana que está aquí en el barrio Matadero de Santiago, en Chile, tuvo 2 viviendas que fueron seleccionadas. Esto a partir de la información censal. Segunda cosa, la plataforma de deliberaciones. Este es como el backstage, ¿ya? Aquí pueden ver que tuvimos alrededor más de 40 grupos de deliberación en simultáneas durante los 3 días que duró este proceso. Si yo aquí entro a uno de los grupos, yo puedo ver con detalle, aquí, yo puedo ver con detalle cómo se dio la deliberación. Y hay una medición de un conjunto de cosas, ¿no? Entonces tenemos transcripciones que nos permiten hacer análisis muy profundos, texto, audio. Tenemos también una visualización de cómo se dio la dinámica de colaboración entre las personas. Y la tercera tecnología que estamos usando, es inteligencia artificial, mecanismos de machine learning aplicados para poder entender toda esta información que está capturada por la plataforma. El proceso incluye una medición cuantitativa que ya la tenemos, pero también queremos entender mejor cuáles fueron los argumentos detrás de las opiniones, entender las dinámicas de interacción y cómo entonces se podrían diseñar mejores procesos deliberativos. Ellos se sumaron a 397 personas que representaron a las 16 regiones de nuestro país. Algunos con dudas al principio, pero finalmente decidieron inscribirse igual. Las expectativas eran altas, previo al encuentro. Estoy así como ansiosa. Yo reconozco que ahí me coloco como más infantil, entonces estoy como una niña con un juguete que está en una caja y que todavía no sabe lo que es. Dejar algo para que las personas que tienen que tomar decisiones al fin y al cabo lo puedan hacer bien. Traspasar sus inquietudes y principales preocupaciones y transformarlas en debate. Así llegaron los participantes al ejercicio democrático propuesto por los 400 Chile Delibera. Mi mamá secretaria va a recibir. Bueno, esto es parte de las experiencias, ¿no? De cómo la gente lo vivió de manera online.
Y por otro lado, también me parece importante destacar los comentarios directamente de quienes están en el Senado y han apoyado para que esto se realice. Creo que es súper oportuno, porque la gracia, yo creo, o lo clave en proceso de participación es que la gente sienta que son incidentes. Y el compromiso nuestro, y aquí quiero reiterarlo en esta comisión, es que los resultados de este proceso deliberativo estén en las comisiones de salud, están en las comisiones de trabajo respecto a la discusión de pensiones, para darle continuidad a lo que los alcaldes hicieron en su momento cuando hicieron la consulta pública respecto a los temas que eran más relevantes para los ciudadanos. Yo encuentro que esto es un proyecto bien atractivo, que tiene el vértigo de algo nuevo, muy relevante, pero donde hay que tener especial cuidado, digamos, en cómo se formula. La parte técnica, yo comparto con Tomás, yo doy por bueno que se va a hacer con todas las condiciones de objetividad. Los últimos detalles del proceso fueron presentados ante la Comisión de Desafíos de Futuro esta semana, recalcando la transparencia técnica de la actividad y cómo ésta se adapta a los cambios conforme a los tiempos. Y esperamos que esta primera experiencia de democracia deliberativa es una primera experiencia, porque recuerden que acá el contenido... Bueno, hasta ahí lo dejo para no... Genial, Tomás, te agradezco mucho. Yo creo que es una muy buena, es una muy buena pincelada definitivamente, y qué bueno escucharlo también de los senadores que están detrás trabajando, involucrados. Y uno de los atributos importantes de este proceso precisamente en Chile me parece ese equipo multiactor, ¿no?, que se generó para la participación ciudadana. Tomás, desafíos. Bien, 2 minutos. A ver, número 1, la brecha digital. Quizás es evidente, pero para nosotros, por ejemplo, implicó que cuidando velar al máximo posible la representatividad, aquellas personas que tenían dispositivos pero no tenían internet, comprar bolsas de datos ilimitados por los días que iba a durar el proceso, hacer algo activo para que las personas participaran. También buscamos, sin lugar a duda era la primera experiencia, entonces era difícil, pero no tengo dudas de que en próximas implementaciones se va a ir articulando mejor aún el que las municipalidades a lo largo del país pudieran recibir en sus oficinas a las personas que no tenían ni dispositivos ni posibilidad de conectarse a internet para que participaran. La brecha digital nos requiere ser más creativos, a la par que vamos cerrando esa brecha, que es sumamente importante cerrar, ¿no? Segundo desafío, el uso de las tecnologías para la democracia, más allá de la, digamos, simple encuesta online, ¿no? Está lleno de aplicaciones que se centran mucho en la información, ¿no? Como que es importante, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la democracia que queremos potenciar a partir de las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles? Nosotros creemos que, dados los desafíos del siglo XXI, lo que hablábamos antes, polarización, burbuja de pensamiento, etc., necesitamos potenciar una democracia deliberativa que nos ayude no solo a manifestar opiniones más rápido, sino que a entendernos más y mejor. Cómo las tecnologías nos sirven para fortalecer el tejido social y que eso sea base para una democracia más activa, más cohesionada, etc. Y el tercer desafío ha sido conseguir financiamiento para avanzar con esto. Dado que, si bien todos tienen sumamente claro que la política está en crisis, que las pensiones y salud, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos son importantes, etcétera, dado que no estábamos en la urgencia, ¿no?, de elecciones, o en la urgencia de respuestas más rápidas, y también lo que decía Carolina, que es muy relevante, que existe esta idea de que la participación es consultiva o decorativa, pero que no hay un compromiso y una cultura de hacerla incidente. Entonces también eso se tradujo en un desafío de poder reunir los recursos para poder implementar y también para expandir esto. Tomás, muchas gracias.
por la segunda pregunta tiene que ver con la pandemia y ustedes tocaron en su presentación específicamente de estos temas en diferentes dimensiones, pero yo quisiera ser un poco más agudo en si nos pueden comentar acerca del comportamiento de la participación ciudadana durante la pandemia. ¿Cuáles son sus observaciones? Más allá de que haya sido la pandemia definitivamente un acelerador o algunos de los procesos como el de Tribu, por ejemplo, en Chile, casó con la temporada de pandemia, que de otra forma muy seguramente hubiera sido casi que presencial o dual. Pero quisiera extraer un poco también, seguramente más allá de los desafíos de conectividad, brecha digital, tratar de entender cómo se activó esto. A ver, la pandemia nos ha mostrado que la política es más importante que nunca, ¿no? Que la buena política. Necesitamos acción colectiva, necesitamos diálogo. Y en Chile ocurrió algo bastante peculiar, y es que el país venía de un proceso de activas movilizaciones sociales, donde la gente se encontraba en la calle, discutía política, se reunía a discutir política, y de repente, cuarentenas. Entonces, en este mismo contexto en el que, y cuando digo la política importante, no digo solo de las autoridades o formalmente electas, sino de la ciudadanía como un todo, ¿no? Entonces, se hacía más necesario que nunca desarrollar participación ciudadana, pero ¿cómo se hacía si es que teníamos esta cuarentena? Y además, el espacio que la ciudadanía había tomado, digamos, lo había perdido, porque no podía estar en las calles. Entonces, sin lugar a dudas, las tecnologías digitales han sido muy importantes, ¿no? Para nosotros sí, fue un desafío, porque partíamos de la idea, si bien sabíamos que esto lo hubiésemos podido hacer online, partíamos de la idea de que la participación y el encuentro deliberativo presencial iba a ser superior al virtual. Y fue solo por el contexto de pandemia que decidimos hacer esta primera implementación online, ¿no? Inmediatamente. El chileno ahí, el hablar chileno sale fluidamente. Estoy muy contento de que lo hayamos hecho. Primero nos mostró que las posibilidades de vínculo de las personas, cuando la metodología está bien diseñada y la herramienta es buena, son reales. Las jornadas de deliberación terminaron con las personas llorando de alegría de haber participado y haberse encontrado con otras personas que no conocían de otros lugares y otras realidades del país. El proceso deliberativo terminó con las personas queriendo volver a participar. Personas incluso que señalaban no votar, por ejemplo, pero querían volver a participar en procesos como este. El proceso deliberativo online también nos mostró que se puede realizar esto de manera más recurrente, porque es más eficiente. Lo podemos hacer más rápido, con menos recursos, requiere una articulación de actores. Incluso, y aprovecho que estamos aquí desde la invitación de la OEA desarrollando este webinar, me encantaría dejar una invitación. ¿Por qué no hacer un proceso como este para abordar con toda la comunidad de los Estados americanos, ¿no es cierto? Temáticas propias de la integración americana, de asuntos del continente que necesitamos tener un rayado de cancha común. Bueno, eso es muy importante. Ahora, no fue solo para nosotros. Yo también he visto que la discusión sobre votación electrónica ha cambiado. No en el énfasis de hagamos votación electrónica presidencial o cosas de ese tipo, donde siguen existiendo una serie de razones que son desafíos muy importantes, pero sí en el sentido de utilicemos las herramientas que hay para hacer más y mejores consultas ciudadanas, de distinto tipo, ¿no? Entonces, distintos actores se están sumando. Creo que hay una buena oportunidad por delante y que siempre tenemos que mirar oportunidades y desafíos a la par. Genial, Tomás. Tomo nota de la invitación y por qué no, definitivamente lograr trabajar ya pondremos a buen uso toda esa maquinaria que Tribu tiene. Gracias, Tomás. Última pregunta de este conversatorio y luego vamos a atender las que están en el Q&A. La última pregunta en realidad no es una pregunta, es una solicitud. Recomendaciones de parte de ustedes. ¿Cuáles serían 3 recomendaciones, solo 3 puntuales que pudieran hacer para fortalecer que pudieran hacerse para fortalecer la participación digital nacional
saliendo de la pandemia, ¿no? Imaginemos un mundo donde estamos saliendo de la pandemia, donde se normaliza esto, donde a lo mejor la Fundación Tribu está haciendo ahora ¿no? esto dual. ¿Cuáles podrían ser esas 3 recomendaciones que potencien la participación digital? Tomás, tus recomendaciones. Bien, muchas gracias. Número 1 es el aprovechar las tecnologías para promover una democracia de carácter deliberativo y no plebiscitario. Creo que eso es fundamental. Más plebiscitos no significa una democracia más sana. Son importantes, ¿no? Pero tienen que ser parte de un diseño que piense las interacciones de la sociedad más allá, y el foco deliberativo creo que ahí es clave. Lo segundo es aprovechar, cuando hablamos de una democracia digital, tenemos que tener en cuenta que siempre surge entonces una sociedad civil digital. Y parte de las dinámicas de lo digital y que hacen los desafíos es que nos podemos abstraer en nuestro propio mundo. En ese contexto, yo recomiendo el aprovechar el mecanismo de selección aleatoria, el sorteo, para conformar grupos de representantes deliberativos, etcétera, de forma tal de poder estar dinámicamente involucrando a la ciudadanía de forma amplia. Porque si no, va a haber mucha gente en esta sociedad civil digital que se va a ir quedando marginada sin darse cuenta, y de repente vamos a tener contextos de crisis social. Y la tercera recomendación es apoyar a los países a que ojalá puedan establecer una institucionalidad autónoma para llevar adelante procesos de deliberación pública con independencia, con respeto por la privacidad de los datos personales de quienes participen, y sin la existencia de sesgos ideológicos o efectos de los procesos eleccionarios, ¿no? Creo que se necesita tener una, digamos, musculatura institucional que le dé confianza a la ciudadanía y confianza, desde luego, a las instituciones de que las cosas se hacen bien con compromiso democrático. ¿Qué mecanismos utilizan para la selección aleatoria? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo llegan a la gente? Y de hecho, bueno, mencionar que el correo debe funcionar muy bien en Chile, porque ustedes enviaron invitaciones por correo, fuera de correo electrónico, y no en todos los países funciona diferente. Es uno de los diferenciales definitivamente. Tuvimos desafíos, no te creas. Adelante. La pregunta era cómo hacemos el proceso, ¿no? Bien, habrían varias formas de hacerlo. Lo que yo voy a describir es, dada la posición, ¿no es cierto?, como fundación independiente desde la cual estábamos trabajando, si es que esto el día de mañana fuese a ser tomado desde una agencia del Estado propiamente tal, yo recomendaría un mecanismo distinto. Habiendo dicho eso, lo que nosotros hicimos fue, a partir de la información del último censo, trabajando de la mano con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se realizó un sorteo de miles de viviendas a lo largo de todo el país, completamente aleatorio. Ahí yo les mostré el mapa de lo que se lograba. Luego a estas viviendas se les enviaron cartas por correo, lo cual es sin lugar a dudas un desafío. Nosotros, a partir de la información del censo, sabíamos las características demográficas y otros atributos de las manzanas donde estaban esas casas, pero por ejemplo no sabíamos qué personas vivían en esas casas. Ahora, dadas las bases de información disponibles que habían, era la mejor forma que teníamos en ese momento. Luego las personas nos respondieron y a partir de eso se conformó el grupo de personas que integraron este proceso, que fueron más de 400. Conformamos una muestra panel de 514 personas. De esas, 50.99% fueron mujeres. La edad promedio fue de 40 años, con una distribución bastante buena en los rangos etarios, personas de todas las regiones del país. Y eso a grandes rasgos, ¿no? Solo quiero destacar el uso de la herramienta Faro de aleatoriedad. Creo que en los tiempos que vivimos es importante incorporar esas cosas de transparencia verificable. Perfecto.
Muchas gracias. Un abrazo a todos y muy buen día. Hasta luego de parte del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA y la Red GEALC.